Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Somos Inmunes, felices con un tema maravilloso el día de hoy. Está conmigo Sofía Haber. Hola a todos, gracias por venir. Y tenemos una invitadaza que les voy a presentar porque hoy vamos a hablar de medicina tradicional mexicana, del chamanismo, de todo lo que tiene que ver con medicina tradicional en general y vamos a aprender cuáles son las diferencias porque hay muchas teorías por ahí. Tengo a Berenice Mexica con nosotros. Estoy súper feliz porque ella es una chamana, experta en medicina holística, en medicina tradicional mexicana, partera, fitoterapeuta, que ahorita vamos a hablar de todos esos términos para que no se me confundan. Chamana también, entonces es un equilibrio entre la medicina natural, que me fascina, que es una pasión, que nos encanta también porque todo lo que sea sanar nos vuelve locas aquí a Sofía y a mí. Pero aparte también esta parte espiritual, esta parte mágica, esotérica, que es parte de nuestra tradición mexicana, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Bere, ¿cuál es la diferencia entre el chamanismo y la medicina tradicional? Pues la medicina tradicional son las medicinas primarias, es decir, desde la prevención hasta la cura de alguna enfermedad con elementos naturales, principalmente derivados de animales o derivados de plantas, es decir, la medicina que se le da a una persona. Y el chamanismo como tal es la medicina ceremonial, la que tiene que ver con el alma, con la creencia de la gente, con el espíritu. Esa sería a grandes rasgos la mayor ¿Pero ambos diferencia. curan? Ambos curan, claro. Tenemos que recordar que todas las enfermedades primordialmente vienen de la cabeza, pero primero de un sentimiento. Entonces ese sentimiento, si no se maneja apropiadamente en el cerebro, se vuelve un neuropéptido y ese neuropéptido enferma el cuerpo. Entonces, para la medicina tradicional o para las medicinas primarias, todas de cualquier pueblo, lo primero era saber de dónde había nacido esa enfermedad. Es decir, qué sentimiento, qué evento, qué situación las había creado. Primero se curaba esa parte, que muy a lo mexicano eran las curas de espanto o las limpias, y después de eso venía entonces sí la medicina. Te digo, la mayoría de las veces de origen natural, cura vegetal de espanto, o animal. Me fascina. Ay, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Me voy a curar de... No escucho, me voy a curar de espanto. No, es como algo muy mexicano tradicional. Qué maravilla. Oye, y... ¿cómo llegas a saber cuál es la técnica que tienes que utilizar dependiendo el paciente? Porque tienes toda una técnica que se llama saya, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si lo vas a hacer con plantas, si lo que requiere es, no sé, una limpia, ¿no? Por ejemplo, energética. ¿Cómo sabes cuando llega un paciente qué vas a aplicar? Pues mira, lo primero en la medicina tradicional es escuchar al paciente. Okay. Y básicamente él es el que te va a decir lo que necesita. Porque solamente cuando les preguntas, ¿cómo estás? Bien. Pero, bueno, entonces, ¿qué sientes? Ayúdame en esa parte. Pues me duele esto, me duele el otro, pasa aquello. Básicamente la sintomatología completa del paciente. Y yo generalmente les pregunto, bueno, ¿y qué está sucediendo en tu vida ahorita? Y todos, pues, nada. ¿Todo está bien? Sí, bueno, o sea, tengo un horario de trabajo súper malo, tengo muchos problemas en mi casa, me peleé con mi novia y empiezan a desarrollar todo el tema ahora. Así que para mí esa es la base de lo que está pasando en ese momento. Y a partir de ahí hacemos un plan personalizado para cada persona. A mí me gusta empezar porque ellos hablan. Para mí eso es lo número uno. Okay, claro. Que digan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando dentro de ellos. Y después de eso, viendo la personalidad de cada persona, entonces puedes decidir cómo vas a trabajar. No todas las personas les agrada la medicina ceremonial, por ejemplo, ¿no? Decirles, bueno, a mí me encantaría hacerte una limpia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces una limpia? Yo tengo mucha curiosidad. Pues siempre he querido y nunca he ido, pero cuéntanos. Pues mira, hay muchas. Se hacen limpias de fuego, de tierra, de agua, de aire. La más tradicional en México, que yo creo que todo el mundo conoce, es la que se hace primero una limpia con un ramo de hierbas y después se pasa un huevo y después un poco de agua. Eso sería lo principal. Como las malas vibras. Sí, hay que recordar que nosotros tenemos un cuerpo electromagnético. Ese cuerpo electromagnético proyecta hacia afuera pues lo que llaman ahora los cuerpos etéricos, pero son medibles de forma científica. Entonces, esos 3 cuerpos, o 4 cuerpos, ¿no? son 7. 7 cuerpos. Se desprenden dependiendo de
de las concentraciones de magnetitas que hay dentro del cuerpo. Eso científicamente se llama cuerpo ECOR. Ese cuerpo ECOR, cuando nos pasa algún evento traumático, las magnetitas que generan esa energía comienzan a desprenderse y se empiezan a crear interferencias en esos cuerpos electromagnéticos. Lo que ocupas como inciensos, agua o hierbas, la finalidad es que vuelva a regresar las magnetitas a su lugar y el sistema electromagnético funcione adecuadamente. Esa sería la explicación científica. ¿Qué medios pueden suceder o podemos ocupar para eso? Todos los que quieras. Todo lo que podemos tocar tiene una vibración y afecta al cuerpo. Sí. Entonces, más bien se elige dependiendo de la tradición. En mi casa, de toda la vida se ha hecho así, con el ramo de plantas, que generalmente es ruda, que tiene una vibración electromagnética muy alta, que tiene un efecto muy importante sobre los cuerpos electromagnéticos, y agua, que al final es un conductor eléctrico también, y el huevo, que es un medio igual, que tiene una gran carga de energía, porque es una célula que a final de cuentas después iba a ser un ser vivo. Una célula encapsulada. Exactamente, y puede recoger ciertas energías que no pertenecen a nuestro cuerpo. Entonces, más o menos esa es la mecánica. Y el copal, ¿no? O ese mismo ahí el copal o el incienso. Y te quiero preguntar, tú como la curadora, si yo voy contigo, por ejemplo, y me haces una limpia, ¿tú sientes algo que yo desprenda? ¿Tú recibes la energía o sientes que pudiste limpiar el espacio o que sientes que la curaste a la persona? ¿Qué pasa? O sea, antes y después, en la transición, tú que lo estás curando, ¿qué sientes? Pues sí, mira, en realidad al principio sí se siente mucho la energía con la que viene una persona a tu casa. Yo creo que no necesita ser extraordinariamente especial para sentirlo. Todos tenemos como ese feeling en algún momento de, híjole, a esta persona la sentí muy extraña, la sentí muy pesada, me cansó, me dejó sin aire. Ese feeling todos lo tenemos. Y claro que se siente muy diferente después, no solo por lo que la persona te dice, sino por literalmente cómo la ves. De verdad es que la gente hasta cambia de color. Total. Entonces es un cambio muy radical, porque estás moviendo no solo su energía, sino muchas de sus emociones. Es una parte, además, si lo dejamos de ver solo sobre la parte que de verdad afecta el cuerpo, en el área emocional es muy liberador. Hay cosas que no te permites por muchos ámbitos dejar salir, pero en esos momentos sí, porque ahí todo está permitido. Entonces cambias de forma muy radical. Les das un espacio de seguridad. Así es. No, y además es como una ceremonia que tiene una intención, y desde esa intención o sea, mi intención es liberarme de esta emoción, y toda la intención y toda la ceremonia va enfocada a eso, ¿no? A la liberación de la emoción. Y en cuanto a esto que es la parte ceremonial y la parte del método que platicamos fuera del aire del Saya, ¿qué otras cosas contiene? Pues cualquier otro elemento que pueda afectar el cuerpo de forma electromagnética o física. El sonido, las piedras, las hierbas, los olores, los humos, todo eso afecta también el cuerpo y también se puede ocupar. En un caso muy especial mío, también hago una pequeña inducción en una semi-hipnosis para poder ir revisando partes más ocultas del cerebro, donde verdaderamente tenemos guardadas las cosas que no dejamos salir y que a final de cuentas esas son las que te bloquean y enferman tu cuerpo. Claro, y ahí yo creo que eso vamos a entrar un poco más a fondo, porque yo quiero saber la historia, porque quiero conocer, a menos que tengamos que ir a un corte ahorita, pero quiero empezar con esta parte. ¿Cómo fue que esta tradición pasó? Porque tú eres de la Sierra Mazateca de Oaxaca. ¿Cómo pasó esta tradición? O sea, ¿qué cosas viste tú desde niña? Porque vienes como de una familia de curanderos. ¿Qué cosas viste que te llamó la atención y dijiste, una lo traigo, ¿no? Porque supongo que eso se hereda. ¿Y cómo viste, esto me llama la atención? O sea, sí vi que realmente mi mamá, mi abuela, mi tía lograban curar a personas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Pues mira, creo que mis mejores recuerdos en esa parte fueron los más chiquitos, los de la infancia. Es una parte chistosa porque mi papá es completamente de tradición europea, es la segunda generación apenas nacida en México, los demás son noruegos. Y mi mamá viene de una línea muy larga de mujeres mexicas, todas en la medicina. Pero para mí la parte más impactante fueron los primeros años, porque en ese tiempo vivíamos en la Sierra Mazateca. Claro. Entonces, es la cuna de las ceremonias con hongos, mis papás aprendieron con María Sabina,
ellos guiaban las ceremonias con hongos para las personas que llegaban. Entonces, ese es mi mejor recuerdo de la infancia, de verdad ver personas que llegaban enfermas del corazón y del cuerpo y después de una ceremonia verlos completamente diferentes, o sea, haber cambiado. Sí, se Eso cura. para mí fue muy impactante en cuanto a los recuerdos. Y ya cuando estábamos aquí en México, que regresamos, la parte en la que mi mamá se dedicó a hacer un estudio antropológico del masaje que damos y enriquecerlo con otras técnicas, pues verdaderamente ver entrar gente que no podía caminar y salir, me siento perfecta, todo está perfecto. Entonces eso para un niño es muy impactante, ¿no? Sí. Todos como hermanos en la familia, que somos 4, aprendimos y fue algo que mi mamá quería que todos hiciéramos, ¿no? Si no nos íbamos a dedicar a, por lo menos que conociéramos. Qué padre. Entonces, pues mira que por azares del destino me tocó a mí continuar. Increíble, no, increíble. Y la verdad es que o sea, yo soy fiel creyente, pero fuera de que sea fiel creyente, sí quiero que la gente sepa que existe esta opción de curación. Porque muchas veces me pregunto, ¿cómo preferimos internarnos? Y no es algo en contra de la medicina, no lo tomen así, pero ¿cómo preferimos internarnos en un lugar cerrado, lleno de aparatos, cuando tenemos esto a la mano en este país? Porque hay toda una tradición de miles de años de curación por medio de plantas, sustancias, humos, toda la parte emocional que hablamos, como esta intención que tienes de ser curado y que esa intención te posiciona ahí. Si no tienes la intención, no sirve de nada, ¿no? Y es mucho lo que sucede en la medicina normal, o sea, en la medicina alópata, tú tienes la intención de que esta pastilla, aunque probablemente, o sea, es un efecto placebo que no te está haciendo nada, pero tú crees que te va a curar, y efectivamente porque crees que te va a curar, te cura, y en el 60-70% de los casos es así. Y aquí son sustancias que no son inocuas, que sí tienen un efecto en el cuerpo, y por eso nadie debe agarrar un hongo nada más porque se lo encontró en la calle, porque tienen un efecto, pero que es una manera de curarte profunda porque incluye la parte espiritual, mental y por supuesto el efecto que te causa ese químico de la planta que te estás tomando. Entonces me parece, bueno, estoy muy feliz con este programa, de verdad. Oye, y fuera de ahorita vamos a ir a un corte, ¿no? Pero muy brevemente, fuera de personas que se curaron o que se han curado de cosas físicas, ¿te han reportado una curación espiritual? Es decir, yo estaba súper enojado, estaba súper tenso y después de esta terapia me sentí más liberado. Sí, mira, el fundamento de todas las medicinas primarias o ancestrales en realidad no es curar a una persona, es devolverle a la persona la responsabilidad de su salud. Entonces, a partir de ahí hay cambios sumamente importantes en el cuerpo y claro, de forma espiritual y física y emocional y en todas las que te puedas imaginar, porque lo que en realidad estamos pretendiendo con esto es que tú vuelvas a ser responsable de ti. Entonces eso te cambia desde lo más profundo. Sí, cuando estamos con cosas, estrés, sentimientos, emociones, lo cargamos a todas partes. Así es. Y queramos o no, la gente lo percibe, ¿no? O sea, cuando estás mal, como tú dices, tú sientes a la gente al verla. Entonces seguramente sí, es como, vine y me pude, híjole, saqué toda una carga. Exactamente. Sí. Pero yo, bueno, ahorita te hago estas preguntas después de Después de este corte, bueno, les anuncio. recordamos nuestras redes sociales WMWODTV. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, YouTube, Apple Podcast y Spotify. Ahorita regresamos con más de este tema que da, bueno, yo tengo miles de preguntas, Sofi tiene miles de También. preguntas, da para todo. Muchas gracias, Berenice. Regresamos en un segundito.
invitada el día de hoy, Berenice Mexica, chamana, partera, que vamos a entrar más a fondo también en el tema de los partos, partera, fitoterapeuta, especialista en medicina tradicional mexicana, y tenemos aquí tengo un poquito de incienso que me está bloqueando un poco el camino, pero estamos realmente súper emocionadas y tenemos muchas preguntas que hacerle y muchos temas. Estábamos platicando en el corte de cosas que nos causan mucha curiosidad. Sofi. No, yo te quiero preguntar, si alguien va contigo por alguna condición, algún problema en el hígado, en el estómago, enfermedades, ¿tú cómo te das cuenta del proceso de curación o cómo sabes cuando ya está curado? O sea, porque ¿qué tal si alguien llega contigo con una enfermedad diagnosticada, no sé, un cáncer, no sé si tú lo puedes tratar? ¿Tú cómo te das cuenta que la persona está curada o que va avanzando bien? O sea, además, porque yo sé que hay épocas, ¿no? Y también es como, un día se puede sentir muy bien, otro día no. ¿Tú cómo haces? O sea, en la medicina normal, pues hacen estudios, sacan sangre, monitorean. En esta medicina, en este método, ¿cómo funciona esta parte de que tú digas, estás curado, estás limpio, tus células están bien, tu sangre está bien? ¿Cómo te das cuenta? Mira, yo sí me apoyo en todos los estudios de laboratorio de gabinete que tiene la medicina. Okay. También soy enfermera. Entonces, habrá que decir que una parte muy importante de la medicina tradicional tendría ahora que estar integrada con esta, porque sí hay mucha magia en esto, pero todavía no existen los adivinos, o bueno, yo no conozco uno que le dé al tino exactamente, ¿no? Entonces, yo sí les pido que se hagan todos los estudios necesarios, radiografías, Claro. sangre, todo lo que sea para medir desde el principio hasta el final, porque sí es una parte mágica, sí es algo donde yo pretendo entregarles nuevamente la responsabilidad de su salud, pero también en el ámbito de profesionales de la salud tenemos que ser responsables con la persona que estamos tratando. Me Eso encanta. Es increíble que tengas las dos partes. Sí. Y yo tengo muchísima curiosidad sobre un tema en particular que he leído mucho. Estas operaciones, no operaciones que se hacen por encima del paciente, que he escuchado mucho o he leído más bien sobre operaciones que se hacen de tacto, ¿lo consideran una cirugía? ¿Es parte del chamanismo? ¿Es una parte más espiritual? ¿O si realmente hay algo que se hace a través del tacto con la operación en un paciente? Pues mira, yo creo que lo más importante sería separar. Una cosa es una operación y otra cosa es una cirugía. Esto no es una cirugía. En realidad el cuerpo no se abre. O bueno, yo no he atestiguado ninguna donde verdaderamente el cuerpo se abre. Pero sí es una operación a nivel energético, o sea, verdaderamente se trabaja sobre el cuerpo, sobre un órgano. La mayoría de la gente que lo hace con herramientas que son de oro. El oro es un metal precioso que tiene una carga muy importante sobre el cuerpo y hace mucho trabajo sobre los órganos. Entonces, yo no la practico, podríamos pensar que es parte de la medicina ceremonial, porque es más que otra cosa una ceremonia. Y claro que ha habido muchos casos registrados de resultados buenos, como también hay muchas personas que dicen que no han visto resultados de... Entonces tiene que ver mucho, yo creo, que con la fe y la energía de la persona que la está realizando y la recibe. Porque si alguien va muy escéptico, no se va a dar cuenta porque está escéptico, ¿no? Así es. Y yo te quería preguntar también, esto de los aceites esenciales, a ver si nos puedes platicar un poco, porque he visto que están muy de moda. No los he probado, siempre digo, quiero probar, pero... ¿Cómo funcionan? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué efecto puede tener en mí? O sea, sé que ayudan a la reducción de estrés, ¿no? O, por ejemplo, el incienso, me encanta que esté prendido aquí, el olorcito, pero son cosas que quisiera hacer yo más seguido y no las he adquirido como tal. Tengo mucha curiosidad. Y también te quería preguntar, todas tus prácticas, porque yo soy judía, entonces, ¿interferirían en mi religión? ¿Es algo que puede interferir en religión? O sea, ¿tus prácticas van acompañadas de una religión o es totalmente independiente y tú lo conectas contigo como tú lo quieras sentir? Ok, bueno, los aceites esenciales son los principios activos de las plantas. Ahora hay dos técnicas muy importantes mediante las cuales se obtienen estos aceites, que es por obtención mediante CO2, que para los puritanos en cuanto a los aceites esenciales no es la mejor obtención, pero en cuanto a calidad es extraordinaria, y la que se ha hecho durante toda la vida a través de los procesos de destilación para obtener el aceite. Entonces, son principios activos de plantas, es decir, es la parte más pura de los principios medicamentosos de una planta.
Entonces, están muy de moda, sí, es algo genial porque nos da una apertura a una medicina más sana, pero exactamente como lo he dicho, son principios activos de plantas, es decir, tienen un efecto sumamente fuerte sobre el cuerpo. Entonces, la mayoría de los aceites por su composición se absorben de forma capilar. Entonces, todas las funciones y características de la planta se exacerban en un 200, 300, 400%, dependiendo de la calidad de los aceites. Entonces, no solo sirven para relajarse, sirven para todas las funciones que la planta tenga. Entonces, tienen unos efectos muy fuertes sobre el cuerpo y muy beneficiosos también. Y en cuanto a la espiritualidad, más bien yo la manejo como tal, como la espiritualidad, no como una religión. Sí tengo agradablemente muchos pacientes judíos. Entonces no hay problema. En realidad yo no llamo a nadie que no sea un espíritu universal, que eso nos contiene en realidad a todos. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, es verdad, porque cuando vas, y justo, si vas a un tema de medicina tradicional mexicana que no requiere que tú invoques a un dios específico, sino simplemente es quiero estar tranquilo o quiero tomarme este medicamento, esta fórmula natural, que está indicada para el estómago, que está indicada para el páncreas, que está indicada para lo que tenga que estar indicada, creo que no tiene nada que ver tanto con una religiosidad, ¿no? Sino más bien como una relajación en general. Así es. Sí. Y claro que también si una persona desea que lo hagamos muy personal en su forma de creencia, también se puede hacer. No, bueno, está muy interesante, la verdad. Sí. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero mucha gente podría ni cuestionarlo por motivos a pensar que no se permite en la religión. Pero esto es algo que no se cruza y es importante saberlo. Para que no está peleado, ¿no? Así o sea, no está peleado, no está interfiriendo con tus creencias. Y es más, tú lo puedes unir con tus creencias y cómo te sientes y tu conexión, ¿no? Ay, pues qué padre. Sí, funciona. Yo quiero ir contigo. Sí, no, de verdad, bueno, yo soy clienta distinguida de Bere porque me encanta tener estas opciones. Me encanta tener la opción, sí, del doctor. Bueno, y Bere es enfermera también. Pero me encanta también tener la opción de poderme curar, relajar o motivar con una planta, porque creo fielmente que de hecho las fórmulas farmacéuticas vienen de una planta, o sea, es un extracto de planta que quizás se juntó con un químico para hacer un efecto diferente, pero el principio de la medicina viene de las plantas, la medicina en general. Así es. Perdón. No te preocupes. Voy a tomar esto nada más, porque es muy importante también que destaques que obviamente es muy importante tener las dos partes, ir a un doctor y así. Pero hoy en día justamente está esta como controversia, que vas al doctor, me encantó que dijiste que tú preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida? Sí. Porque hoy en día ya vas al doctor y es como en automático, te duele la panza, toma esto. Eso no me cura. Hay veces que lo que más tenemos es algo emocional. Así es. Y entonces está padrísimo que tú tengas esa alternativa que de todas maneras vas a curar el problema, pero siento que esta parte que a mí también me encanta y me meto mucho, tú vas a llegar al problema desde la raíz, es lo que también hace Paula en sus consultas. Hay que ver de dónde está surgiendo este problema. ¿Por qué te enfermaste? ¿Qué está pasando? Sí, es parte, yo creo que haces medicina funcional sin saberlo también. Sí, básicamente. Porque llegas al ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la razón que te enfermó para ver qué te voy a dar? No es, me duele el estómago, te voy a dar esto, sino más bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se está atorando? Entonces, sí, y tengo otra pregunta específicamente sobre los baños de asiento. Después de tener un parto, es recomendado este tipo de baños cuando hablan mucho, y eso se habla mucho en la medicina tradicional mexicana, que no se te salga el calor. ¿Qué significa eso? Que no te enfríes. No te vayas a enfriar, no se te vaya a salir el calor. ¿En un embarazo? Después en el parto. O sea, ya tuviste el bebé y es como que por dentro te entra un aire y no debes de permitir que se te salga el calor. Entonces, es algo que es como muy hablado en la medicina tradicional. ¿De qué se trata esto? Bueno, en realidad para la medicina tradicional después del parto no es necesariamente un baño de asiento, es un baño de hierbas. Y esas hierbas son calientes y permiten que otra vez la temperatura del cuerpo suba, que después del parto es muy normal que baje porque tienes una gran pérdida de líquido y en realidad tus tejidos todavía están distendidos bastante tiempo. Entonces alcanza a entrar bastante aire frío y la temperatura natural de los órganos a bajar. Entonces este baño para después del parto está hecho de
puras hierbas calientitas que van a ayudar a que otra vez tus músculos vuelvan a su posición natural y que los músculos entonces endurezcan otra vez los epitelios y entonces otra vez los órganos vayan tomando su lugar. Sanes. Sanes, exactamente, por dentro. Básicamente que será que todos tus órganos vuelvan a encontrar su lugar, porque cambiaron de lugar durante el parto. Entonces, que bajen y se vuelvan a encontrar en su sitio sin que haya dolor, que puedan encontrarse en su lugar correcto de nuevo, que las vueltas del intestino no se den en un lugar donde no deberían de estar, que tu matriz no caiga, que otra vez la comunicación ovárica y de trompa sea la correcta y además de eso al final se cierra la cintura, que son los huesos del ilion que se abren, entonces hay que volverlos a poner en su lugar y usualmente te fajan, ¿no? Sí. Para que otra vez todo vuelva a estar en su lugar. Sí. Esos serían los baños para después del parto. Y los baños de asiento propiamente son con agua fría o helada, que eso es para el efecto contrario, quitar el calor excesivo que hay en los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, que puede ser estómago, intestinos, órganos reproductivos. Son fríos, Virgen Santísima. Son ¿Se fríos puede hacer helados. de los dos o no? Sí, se puede hacer O sea, de primero los se dos, hace el depende. caliente y luego el otro. Primero tendrías, si es después del parto, sí, y no lo puedes hacer el baño frío hasta después de que termines de lactar, para que la cantidad de leche no tenga un problema ahí. Pero más bien estos baños de asiento son como para recuperar la salud integral del cuerpo, porque una parte de la medicina tradicional mexicana habla de que cuando las temperaturas en tu cuerpo no están correctas, te enfermas. Entonces, generalmente es por calor, que el calor se genera de las emociones que no estás manejando apropiadamente. Entonces, esa es la expresión de, es que tiene fuego en el estómago. Es que no ha podido procesar ciertas cosas y entonces todas las emociones están subiendo la temperatura de los órganos. Y para eso son los baños de asiento, que es agua muy fría o agua helada. Te sientas, 20 minutitos, te tapas muy bien piecitos, cabeza y espalda y dejas que la temperatura haga su magia. Hierba? ¿Utilizas alguna esos hierba? son solo el agua. Porque en realidad lo único que estás buscando es recuperar la temperatura del cuerpo. Ahora, esa agua idealmente no debe de tener hierbas porque cuando de verdad tienes una cantidad de toxinas muy importantes en el aparato digestivo, esa agua empieza a tener color y olor. Entonces, está bien que no tenga nada para que tú puedas ir percibiendo y observando. Desde que hiciste tus primeros baños que empiezan a tener unos olores muy extraños y a color, tener color, formarse natitas, hasta cuando ya terminas tu proceso y el agua debe de estar pura. Claro. ¡Qué maravilla! Yo quiero hacerlo. Sí, está increíble. Sí, es un gran método. Sí, y entonces efectivamente en la medicina se utiliza este término de se ha elevado la temperatura, estoy más caliente, estoy más fría, y entonces eso es lo que puede estar indicando que en cierto órgano hay un problema, ¿no? Exactamente. ¡Qué maravilla! No, y quiero contarles aparte que una vez fui con Bere a que me hiciera un acomodo, ustedes no lo van a creer, pero un acomodo porque justamente yo tuve 2 cesáreas y después de mi segundo hijo sentí que en efecto, no me hice ningún baño, lo quise hacer pero no lo hice. Sentía que el intestino estaba acá, la matriz me la habían dejado acá, porque si ustedes ven un video de un parto, de una cesárea, se darán cuenta que cuando el doctor saca al bebé y luego vuelve a introducir los órganos, a veces no lo pone donde tiene que ir. Entonces a veces el intestino aparece por acá, o sea, te sale el bebé y te acomodan todo y sepa Dios cómo quedó. Entonces yo sí sentía muchísimo eso, sentía que estaba en otro lado el intestino o sentía inflamaciones en lugares donde no debería de estar, y me gustó mucho esa técnica que tú utilizaste, que fue simplemente un masaje nada agresivo, no vayan a pensar otra cosa, donde sí sentí un acomodo. Entonces, sí puedes por medio del tacto o por medio de un masaje relajar los órganos, puedes acomodar un órgano. ¿Y esto es parte de la medicina tradicional o es algún otro tipo de técnica? Es parte de la medicina tradicional. De hecho, para los mexicanos, la salud, empezando por la limpieza y seguido por el sistema digestivo, eran la base de que toda la población estuviera sana. Entonces, ellos conocían muy bien la anatomía del cuerpo humano y sabían perfectamente tocar y sentir cuando un órgano no se encontraba en su lugar.
Y entonces maravilla. de ahí viene la técnica del acomodo o reacomodo de órganos, que es con mucha suavidad para no distender los epitelios, que es lo que contiene los órganos, devolverlos a su lugar. Eso Sí, es es que básicamente. Impresionante, jamás había escuchado eso. No, y te sientes, digo, o sea, en tu caso que no has tenido hijos, no, quizá no hay un desacomodo por sí solo, ¿no? Pero aquí es definitivamente lo sacaron y lo metieron mal, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste así? ¿Cómo lo ibas sintiendo? Porque yo sentía mucho la inflamación, o sea, si algo me inflamaba o tenía inflamación de colon, lo sentía aquí, o sea, ya en la costilla, y perdón, pero aquí está el hígado, o sea, no tiene nada Así que es. estar haciendo el colon ahí, o sea, entonces, como por simple anatomía, yo decía, esto no está No bien, está y bien. platicando en alguna consulta con Bere, le dije, yo siento esto muy extraño, y qué bueno que existen estas técnicas, porque de hecho también en la medicina ayurveda de la India Ujú. es muy recomendable que tú te des un automasaje, Ujú. automasaje para curación de todas las enfermedades. Así No es tanto un acomodo de órgano, pero es, o sea, me duele el estómago, o sea, tiene mucha lógica, es darle calor a esa zona Ujú. y darte el masaje en el estómago, nada de, ¿no? Así Sí, no, como no, si no te estuvieras machaques. ahí, aplanando una carne, ¿no? Sino sí, un masaje en los músculos, y te enseñan cómo darte el masaje tú mismo, que es importante. Padrísimo ir a que te den un masaje increíble, y quienes tienen la técnica y los terapeutas de masaje increíble, pero que tú también puedas decir, ay, me duele, o sea, es que es hasta lógico, o sea, me No. dolió, sóbate. O Y qué sea, impresionante que lo puedas entonces, decir, porque a veces no somos conscientes, somos muy inconscientes de lo que estamos sintiendo. Ujú. Entonces, como dice Paula, bueno, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo lo sentiste? Pues yo sé dónde está mi cuerpo, ¿no? Ujú. Y esa es como una lección de que cuando nos pase algo, sintamos algo, podamos identificarlo. Así es. Yo hace poco sentía un dolor tremendo en la espalda porque tuve una fractura. No, ¿cómo se dice? No fractura, una ¿Fisura? contracción. Contractura. Contractura, perdón. Me dolía mucho la espalda y ya sentía yo, ya no está entendiendo si también me estaba costando respirar Ujú. y me estaba pasando el dolor para el pecho. Entonces yo empecé, ya decía, no sé si ya tengo algún problema interno o Ujú. me está doliendo el pecho o me ha dado un infarto o algo así. Claro. Y le hablé a una amiga que es fisioterapeuta. Es muy cercana conmigo, vino a mi casa, me empezó a dar la terapia, le dije, es que me duele acá, y me dijo, es que a ver, todo está conectado, estás muy contracturada, tienes Ujú. acá, te duele acá, aquí está todo conectado, entonces Así es. dices, es que todo tiene una causa y simplemente hay que atenderla con las personas indicadas Así es. y no nada más tomarme una pastilla Tylenol que realmente no me quitó el dolor. claro, exacto, como Sí. que sentirlo y tener, y al final yo creo que esto es padrísimo de este tipo de medicina y también del coaching, es como detecta tú mismo, conócete a ti mismo para que puedas realmente curarte, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero recordarles nuestras redes sociales, vamos a ir a un corte, es WMWDTV, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, YouTube, Apple Podcast y Spotify. Y ya regresamos en un momentito para nuestro último bloque que tenemos todavía más tela de dónde cortar. Muchas gracias.
Ya estamos de regreso en Somos Inmunes, hablando con Bere Mexica sobre medicina tradicional mexicana, chamanismo, sobre la parte que tiene también de espartera, fitoterapia, que es la curación a través de las plantas. Y bueno, antes de entrar en ese tema de fondo, nada más quiero recordarles que este es mi libro, mi recetario de comida libre de alergenos para niños y para toda la familia, que lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, La Martínez 139 en Polanco. Entonces, bueno, tenemos muchísimas preguntas sobre fórmulas, sobre cómo vamos a curar a un paciente con medicina tradicional mexicana y con esta parte también de medicina holística. Y Sofi tiene una pregunta buenísima. Sí, es que a mí me da mucha curiosidad porque realmente no sé nada de este tema. Te digo, siempre me ha llamado la atención los olorcitos y... Pero cuéntame cómo funciona o cuéntanos algunos de tus productos, para qué funcionan, en qué usarías algo para curar qué componentes tienen tus fórmulas. Porque como dijimos, está de moda el aceite esencial. Yo lo podría comprar muy fácil, ponerlo en el purificador, ya huele rico a lavanda y ya. Ujú. No, pero cuéntanos qué componentes tiene, cómo se usan los tuyos, dónde los conseguimos. Algo básico que me haga a mí entender y a mucha gente, porque creo que es algo increíble, ¿no? Y saber cómo funciona está padrísimo. Mira, a mí me gusta mucho trabajar con fórmulas de aceites esenciales y les llamo fórmulas maestras. Es decir, están hechas para un sistema determinado. Por ejemplo, aquí les traje la fórmula número 1, que es para el sistema nervioso. El sistema nervioso abarca cualquier enfermedad que se derive de y también de mantenerlo saludable aunque no haya una enfermedad como tal. Por ejemplo, este es muy bueno para las personas que son ansiosas, que sufren de depresión, que su sistema nervioso está deprimido, que, por ejemplo, hay unos padecimientos ahora que se dan mucho por una mala alimentación, que es el recubrimiento del nervio empieza a desgastarse y el paso de energía eléctrica a través de los nervios y a través de los músculos no es el correcto. Bueno, por ejemplo, así es. Por ejemplo, esta fórmula sirve para eso. Tiene muchos aceites, tiene más de 10, pero primordialmente tiene aceite esencial de rosas, que es una maravilla. Es muy caro, pero es una excelente medicina. Tiene ylang ylang, que tiene un gran efecto sobre el sistema nervioso. Y, por ejemplo, la planta universal para básicamente cualquier enfermedad, que es la lavanda. Sí. ¿Y Por aquí la ejemplo. traes? Sí, ¿Y aquí esa está, cómo- mira, lo qué pueden hago? oler. Sí, qué delicia. ¿Cómo Yo se- quiero qué yo. Eso se es hace? muy ¿Se sencillo. pone o- Como un tratamiento te lo puedes poner 1 o 2 gotitas nada más por detrás de las orejas y en las muñecas Uf, y eso es suficiente. Delicioso. La calidad de estos aceites lo podrías ingerir, pero para la mayoría de las personas es más seguro hacerlo de forma cutánea. ¿lo Sí. puedo probar? Sí, ¿Qué claro, hago? ponte. ¿Se pone así? Sí, ponte ¿O un le quito poquito. la tapita? No, es el gotero, ponte una gotita en las muñecas o atrás de las orejas o en ambos lugares, Ay, yo quiero esa fórmula más. que es donde mejor te va a dar la Está bien. absorción. Por Sí, ejemplo, está ese para el buenísimo. sistema Nervioso. nervioso. La ¿Lo fórmula, puedes por poner en ejemplo, difusor, perdón? lo puedes También. poner en difusor, pero yo creo que aceites con esta calidad de pureza en el difusor sería como Sí, un desperdicio. Estoy Ay, de no, acuerdo qué rico. contigo. Y Sí, qué yo rico ta- sentí yo- el contacto. Sí, yo están tengo- ricos, sí. Tengo aceites que solo son para difusor. Así es. Y Hay los en otros- diferentes grados. Entonces, los grados que van después del 2 o el 3 o el 4, que no son tan puros, pero que tienen un buen olor, están geniales para nuestros difusores. Pero yo como aromaterapeuta también pues creo que un aceite de esta calidad en el difusor es un desperdicio. Claro. Te va mejor en tu cuerpo. Hasta se pueden poner en la comida. Entonces mejor lo haces de esa manera que en el aire. Sí, es claro. no, es y más se siente efectivo. riquísimo, la Claro. verdad. Por ejemplo, la fórmula número 3, esta es para el sistema digestivo. Igual, cualquier enfermedad del sistema digestivo, incluyendo bacterias o virus, hasta Necesito únicamente mantenerlo hidratado, por ejemplo. Esta hidratación se daría, por ejemplo, porque las plantas que contiene te ayudan Semilla a... de limón, por Exactamente, ejemplo. tiene muchos cítricos. Entonces, lo que te va a ayudar es a tener perfectamente bien hidratada tu mucosa, es decir, que la mucosa gástrica se encuentre en sus mejores condiciones. Y ya eso previene prácticamente el 95% de todas las enfermedades que puedan venir del sistema digestivo,
previniéndolas o ayudando a su curación. Y Y ese te lo cómo puedes poner funciona. acá, ¿no? Ese igual te lo pones directamente en el ombligo 1 o 2 gotas o igual lo pones sobre las muñecas. Casi todos los aceites esenciales, su mejor absorción es sobre las muñecas, donde están la mayor cantidad de capilares. ¿Se pueden poner los dos al mismo tiempo? Te puedes poner los dos al mismo tiempo, sí, pero más de 2 fórmulas maestras no. Lo que pasa ahora mucho con el boom de los aceites esenciales es que en general tomas un libro y dices, ok, toda esta lista de aceites esenciales sirve para esto, toda esta sirve para la otra. Yo me voy a hacer un super aceite con todos estos. Exacto, sí. Pero muchas de esas Intervienen, notas ¿no? No se puede. intervienen unas con otras o no se pueden usar. O hay aceites esenciales que son muy fuertes que suben y bajan la presión sanguínea. Entonces no pueden, en realidad no pueden ser fórmulas universales que toda la gente pudiera usar. Porque en algún punto no puedes saber de verdad de todos los padecimientos clínicos que tenga una persona. Si le estás dando, por ejemplo, en las fórmulas que son relajantes, que la mayoría tienen romero, las personas que necesitan de esas fórmulas tienen la presión alta o baja. El romero o lo sube o lo baja. Entonces te va a generar en vez de un bien, un mal. Y ahora es Sí, esa también, y venta también tan la libre, cosa es ¿no? que si usas como tú dices, más de 2 fórmulas y probablemente soy intolerante o alérgico a una, Exacto. no voy a saber cuál me hizo daño porque Así me eché es. 3 y me los puse Sí. por Me todos puse lados. perfume. Hay Me que puse usarlas y me con salió cuidado. una roncha acá Ujú. y nunca supe cuál me hizo daño, Así es. ¿no? ¿Puedo leer esa? Sí, Esa a claro. mí me interesa. Es Del que yo soy sistema muy digestivo. delicada del estómago. Quiero Voy a probar. abrir. Sí, esa es una Uf. gran opción. No, esto tiene algo. Ay, no sé qué tiene, pero huele delicioso. ¿Lavanda también tiene? Uf, Sí, ese es un aceite universal. Sí. Ese, si quisiéramos Cítrico. tener un buen botiquín, no puede faltar. Sí. Sirve para las quemaduras, sirve para cualquier Para espantar los circunstancia, mosquitos. espantar los mosquitos, cualquier alergia en la relajar. piel, para relajarse, y es Ay, muy qué segura. maravilla. Sí, sí, es una super fórmula. Sí, y no he escuchado mucha gente, no, más bien no he escuchado a nadie que sea alérgico a la lavanda como No. uf, tal. huele esta. Tampoco. Entonces- Sí, entonces no he sí tenido sí es ninguno. bastante seguro. Así es. quiero Y una. fuera de los aceites, ¿qué otras cosas, o sea, qué otro tipo de fórmulas tienes que no tengan aceites? ¿O todos tienen aceites? En general todos tienen aceites, porque para mí aceites esenciales o macerados de plantas es la mejor manera de obtener realmente todos los beneficios de la planta. Pero por ejemplo, a mí me gustan mucho las pomadas, con una base de unas buenas mantecas vegetales, que ya Ajá. esas de por sí son medicinales, más cerita de abeja, que es igual supernatural y tiene otros beneficios, y los macerados de las plantas. Entonces, por ejemplo, 2 ejemplos de macerados en pomada, por ejemplo, esta que es la pomada de caléndula, que sirve para cualquier sí, asunto de la maravilloso. piel. Ay, qué ¿de rico. acuerdo? Maravilloso, Las ¿no? rosaduras de los bebés y todo A eso. ver. Esa no es de aceite Hasta para esencial, las arrugas, hasta ¿no? para las arrugas, es de macerado. por Macerado ejemplo. de la Ujú. caléndula. Y este que es una cosa súper linda, que es el perfume sólido de rosas. Pero no solo sirve como perfume, también tiene todas las propiedades del aceite yo quiero esencial de rosas. Yo por quiero esto, ejemplo. sí, porque además que la esencia de rosa es como una base de muchísimos perfumes actuales, ¿no? Bueno, que se utilizan en la cosmética y demás, Así es. ¿no? Y en cuanto a la cosmética de ¿Pero la esto cómo cara, funciona? igual te lo puedes poner donde tú quieras. Es Ah, perfume, pero bueno, tiene Uh, todas las propiedades delicia. medicinales. Está muy Del fuerte. aceite de las rosas. Sí, Está no, es riquísimo. muy bueno para el rostro, ¿no? Me Así es. parece. Sí, no hay nada mejor para la cara que el aceite esencial de rosas. ¿Puedo Exactamente. tocarte? Sí, claro. Yo estoy una Sí, todo lo que quieras. Yo también lo quiero. Bueno, ese es otro Maravilla. método, por ejemplo, ¿no? Y también existen otros métodos en los que puedes utilizar los hidrolatos. Los hidrolatos son el agua resultante de la preparación de los aceites esenciales. Entonces, es literalmente el agua que hay dentro de las plantas. Entonces, ese también comparte todas las propiedades de la planta, más elementos hidratantes que son buenísimos para la piel y para la salud. Como por ejemplo este, que es como un mist de rosas, por ejemplo. Entonces, Sí, perdón, adelante. bueno, creo que tengo que, ahí está. Sí, bueno, o sea, es la rosa aquí en vivo totalmente. Así es. ¿Dónde pueden conseguir tus productos independientemente que pongamos toda la información? ¿Directamente contigo? Directamente conmigo. Ok. La casa es Casa Saya y lo pueden ver todo lo que tenemos en www.casasaya.com. Ay, yo Saya es quiero. con X y con Y, ¿eh? Ujú. X-A-Y-A, Casa Saya. Así es. Qué maravilla, porque es como
el panorama completo. O sea, es no solamente estar sano por dentro, pero también ayudarte con plantas para verte mejor, para que no tengas ninguna dolencia y curar de fondo lo que decíamos, la parte emocional. Así es. Entonces, ahora dinos una cosa, ¿por qué te busca más la gente, bueno, fuera de las fórmulas que son maravillosas, como por hacer la parte del chamanismo o como por la curación de enfermedades específicas? Mira, yo creo que en mi caso es muy chistoso porque soy su última opción de curación. O sea, en realidad conmigo la gente siempre llega porque, pues es que ya fui a todos los doctores y no encontré nada. Entonces alguien me recomendó y pues vine a ver qué puedes hacer por mí. Ándale. Sí. Eso es en general por lo que todo el mundo llega, ¿no? Y pues todo lo que les hubieras ahorrado, ¿no? Fuiste mi última opción, básicamente, ¿no? Pero en general, imagínense, terminan muy justamente por eso quería yo hacer este programa, porque yo creo que antes de tomar un fármaco, que insisto, no es por satanizarlo o decir, a veces es necesario, vaya, pero antes de tomar un fármaco que quizá no te dio con el punto y tomarte 1 o 2 o 3, ¿no? Cuando ya llevas el tercer fármaco, puedes explorar la causa y eso te va a ayudar a una curación, a una sanación. Así es. Que depende de la voluntad del paciente 100%, pero te va a llevar a una curación mucho más, pues, holística. Y mucho más profunda. Ahora, mira, ahora está muy de moda también el boom, por ejemplo, del diagnóstico somático, ¿no? Que toda la gente piensa que es algo muy nuevo, pero es la base de todas las medicinas primarias. Ahora hasta hay una universidad en Francia que solo se dedica a eso, ¿no? Pero no es un conocimiento que acaba de aparecer, es algo que siempre había estado ahí, nada más que se nos ha olvidado. No, y creo que estamos ya cansados de que todo ya también se ha vuelto un negocio. Así es. Y nos estamos olvidando de... Hay una parte que yo veía en mi curso, el de coaching, donde Joshua Rosenthal, que es el director de la escuela, dice, te hacen más personalizado un café en Starbucks que una visita al doctor. Así es. Sí, te preguntan más, ¿cómo está? ¿Cuál es uno? Y el doctor es, no todos, no digo, pero ya se ha vuelto muy automático, ya hay doctores que ya ni reciben pacientes, o ¿qué es esto que tienes una enfermedad y se tardan 6 meses en darte una cita? Así es. Es algo molesto saber que si no tienes poder a veces no puedes llegar a la persona indicada o cueste tanta... Eso siento que genera mucho estrés. Así es. Por supuesto, tener tú la capacidad de conocer tu cuerpo y curarte a ti mismo, yo creo que eso es una joya, es una algo joya. Que siempre, el cuerpo yo siento que es una máquina perfecta, ¿no? Todo funciona increíble, entonces solo hay que darle el mejor tacto. No tiene por qué fallar. Pues muchísimas gracias, Bere. Un placer conocerte. Te volveremos a invitar para que nos traigas más productos, más fórmulas y por supuesto tenemos muchos temas con respecto a la salud en general. Para nosotras era súper importante que tuvieran esta posibilidad, la visión de esta posibilidad que, como dice Bere, está ahí hace miles de años, nada más es que lo ignoramos y justamente tendríamos que estar muy, muy enterados de que existe. Les recuerdo nuestras redes sociales, es WMWDTV. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos pueden ver en Spotify, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y esto fue Somos Inmunes. Muchísimas gracias por acompañarnos y espérennos para el próximo lunes que tendremos algo súper interesante que discutir. Gracias. Gracias a todos.